En el corazón de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, existe un lugar lleno de misterios, pero también de mucha belleza e historia. No se sabe a ciencia cierta qué año se construyó, pero hay varios documentos de finales del siglo XIX que respaldan su existencia. Sin embargo, su antigüedad data de mucho tiempo atrás, por diferentes investigaciones, testimonios y otras evidencias encontradas. Entre murales y piedras antiguas, el tiempo Tenía un higuero donde había una rama recta y otra inclinada. En esa inclinada se había ahorcado una beata. Con los chicos nos íbamos al Ecuador, que no había casas. Nos subíamos a los árboles a coquear fruta y se bajaban y a pan de comer. ¿Qué es mi razonamiento? Yo nunca he visto un duende, pero nosotros al subir a los árboles, a arrojar al dueño que aparecía con higos, daba a entender que éramos nosotros los duendes. Otra gente que pasaba a la Colombia, veían a los borrachos, que eran prácticamente borrachos o ladrones, ¿no? Entonces decían, es el diablo, hemos visto al diablo, ¿no? Entonces, no es en realidad. Yo relaciono eso y digo, es lo que veían a los que pasaban, eran prácticamente personas, ¿no? Pero como no había luz, era muy poco la luz que había, entonces todos decían, no es el diablo. Pero ya nosotros con los amigos del pasaje ya hicimos trámites con las monjitas y logramos cambiar el nombre a Pasaje San Rafael. Hicimos una romería, el santo ha salido a bendecir las casas y de esa manera que ha desaparecido eso de las casas pesadas, ¿no? Yo algunas veces he ido a ver algunos pasajes en distintos lugares. Son pasajes fríos, ¿no? Directamente es una vivienda, ¿no? Y nosotros con los amigos del pasaje hemos tratado de darle vida al pasaje. Entre ellos, lo primero fue, yo trabajaba en la alcaldía municipal, tenía amigos en la comuna de La Zamudio. Con ellos hicimos el diseño y hicimos el alcantarillado, el agua potable que estaba dañado ya, el Pavic, el piso, la plazuela también con Pavic y las farolas. Cuando ya terminamos este trabajo, pensamos que ya habíamos cumplido con el pasaje. Sin embargo, nos faltaba. O sea, había que seguir trabajando, ¿no? Y apareció una arquitecta del Martadero, porque venían ya, o sea, ya venían a ver las cosas que habíamos mejorado. Y me dijo, tengo un proyecto de hacer mosaicos con cerámica rota. Entonces, inmediatamente aceptamos y empezaron a trabajar ellos. Ganamos un premio de un concurso del 23 de marzo, que era un mar de mujeres, y con eso hemos completado a 34 mosaicos, que para nosotros es nuestro orgullo, es un orgullo para Cochabamba. En realidad, el pasaje siempre ha atraído la atención de la gente por el conjunto de historias que se tiene en el pasaje. Esa realidad
desde el nombre de calle o pasaje del diablo, ha sido siempre el atractivo para que la gente venga, ya sea con temor o curiosidad, a conocer qué ocurre o qué pasa en el pasaje. Y de esa manera ha ido cada vez más enfrentándose a una realidad de tradición, el que existan un conjunto de historias adecuadas en el pasaje, que los vecinos lo conocían y que lamentablemente con lo que han ido ya yéndose del pasaje a otros lugares, ya pocos quedamos en el pasaje que podíamos contar algunas historias. Una realidad que llamaba la atención era siempre una realidad ya más pobre. La zona correspondía a la terminación de la ciudad. Al menos lo que supimos siempre fue que el pasaje era ya fuera del radio urbano de la ciudad. Terminaba ya la ciudad en lo que hoy conocemos como la calle Colombia. Y porque lo que es hoy la avenida Salamanca, por ejemplo, sabemos que era el río, pasaba por ahí, ¿no? Entonces ya era, llamaríamos el extramuro de la ciudad. Y el pasaje era lo último que había que recorrer, normalmente a lomo de mula o a pie, para llegar a lo que hoy es la calle Ecuador, que era una ruta para lograr ir hacia provincia, la provincia de Sacaba. Pero ¿quién o qué es realmente el diablo? Este ser usualmente aparece como una representación de todo lo mundano, de aquello que va en contra de lo ético y moralmente correcto. Un ente abstracto que el ser humano ha sabido graficar de muchas formas, tantas como su imaginación así lo dicte, orientadas a despertar temor, pero también respeto según el enfoque cultural, religioso o histórico con el que se haga la interpretación. También se habla mucho de leyendas que ocurrieron en este lugar. Una, por ejemplo, relata la existencia del espíritu de un cura que habitaba en un pozo. Otra versión dice que quien residía en el lugar en realidad era el ánima de una mujer. También se habla de los conocidos tapados, que son diferentes objetos enterrados u ocultos entre las paredes. En la zona han vivido todo tipo de personas, desde la gente más humilde hasta gente pudiente. Ha habido, por ejemplo, familias con hijos muy numerosos. Me acuerdo, por ejemplo, de una familia barrera que eran más de 12. La casa pertenecía a un abogado y los querían desalojar ya porque no había ni alquileres, nada, la casa se estaba cayendo. Y nosotros visitábamos y les llevábamos lo que podíamos para ayudarles a sobrevivir a esta gente. Y resulta que veíamos una pequeña alacena en un muro de adobe y ahí tenían sus tacitas para su desayuno, toda esta gente. Era lo único que tenían, no tenían muebles, no tenían nada. Eran realmente bien pobres. Y ocurre que cuando después los desalojan, entran los nuevos propietarios, que fue un transportista, que compró la casa, hacen caer y justo detrás de la alacena, tapado. Y mira, el transportista se compró 2 casas con ese tapado, hizo construir esta casa, ¿no? Y mire esa pobreza de esa gente, y estaba detrás de ahí estaba el tapado. Yo en el pasaje estoy viviendo 50 años aproximadamente y hemos tenido vivencia de muchas experiencias, digamos, sobrenaturales.
Por ejemplo, nosotros hemos vivido en casa cuando yo recién enamoraba con mi esposa, vivía con ellos la abuelita, Albina se llamaba ella. Era la abuela de mi esposa. Y ella vivía en un ambiente pequeño, pero un poco separado del resto de la familia. Y ella decía de que todas las noches venía Fray Martín a rezar con ella. Y nosotros, claro, como ella era ancianita, le seguíamos la corriente sin saber exactamente de lo que se trataba. Pasaron los años, me casé, llegaron los niños y empezaron a aparecer cosas curiosas en la casa y cada vez más fuertes. Tuvimos que llamar a un sacerdote para que bendiga la casa, hacer bendecirla 1, 2, 3 veces les han hecho bendecir. Alguna vez vi alguna propaganda en la televisión de una persona que podía comunicarse con personas que han fallecido, que estén sus espíritus vagando. Y ahí estaban en la casa. Y logro comunicarme con esa persona que salió en la tele, era un español, y vino a la casa. Le interesó muchísimo, fue una primera visita y dijo, esto va a ser muy interesante para poder hacerlo. Voy a traer a mis compañeros y bueno, el español y 3 personas más. Pasaron a la casa, entre las 4 personas había una señora, que ni bien entró a la casa, miró el árbol, que tenemos 2 árboles de ciruelos en una pequeña jardincito, y dijo, oh, aquí hay varios espíritus. Tenemos un espíritu de un hombre negro, seguramente ha debido ser un esclavo, porque es enorme el negro, dijo. Sorprendidos nosotros de esa apreciación de inmediato, ¿no? Y me dice, he traído una especie de talismán con una punta metálica para buscar, debe haber algún cuerpo enterrado, nos dice. Y empieza a buscar por la casa y vamos de una habitación a otra y encuentra un lugar y dice, aquí está. Hemos acabado en un cuarto, un hoyo bastante profundo, y solamente hemos encontrado huesos y huesos y huesos y huesos. Justo eran los cuartos donde vivía la abuelita de Albina, que ya había fallecido, ya no estaba con nosotros la abuelita, y nos da la instrucción de que ahí estaba el espíritu que nos visitaba. Más o menos dónde puede ser, no sabíamos exactamente dónde. Y el español, en la apertura, olvidó su péndulo, se quedó en la casa. Y yo, utilizando su péndulo, ubiqué un lugar en esos cuartos de la abuelita, hicimos una excavación y nuevamente encontramos huesos, huesos, huesos y huesos. Otra vez embolsar los huesos para ir a depositarlos. Y finalmente llegamos a la conclusión de que ese espíritu negro era el que venía a visitar a la abuelita de Telvina, como ella rezaba todas las noches. Y los turistas que vienen permanentemente están sacando fotografía. Pienso que también es un ejemplo para que puedan hacer otros igual. Entonces ya se le ha dado vida al pasaje, inclusive al salir hay el mapa de Sudamérica y Centroamérica y varias señoras con sus niños pasan y les muestran, ¿no? Tenemos que seguir dándole actividad a nuestro pasaje. Entre ellos hemos hecho, como saben, el Ñaupamanca-Micuna, hemos hecho Día de la Cueca, hemos salido a bailar un poco. Tenemos que seguir y dándoles ideas a la nueva juventud, ¿no? Porque nosotros estamos de paso. Ya mañana pasado ya nos iremos, pero nuestros hijos, nuestros nietos tienen que seguir dándole actividad al pasaje, ¿no? Precisamente lo que hay que resaltar es que
debemos tratar de mantener la tradición cultural de estas zonas que han sido bases de emprendimiento, diríamos, del crecimiento urbano de la ciudad y que todavía mantienen por lo menos algo, ¿no?, de su tradición. Las leyendas, las historias son complementarias al desarrollo cultural y esos valores debemos mantener. No debemos cambiar una transformación radical directamente a lo moderno, sino tratar de mantener aquellos aspectos culturales que son de alto valor. Yo pienso que el patrimonio más importante de nuestro pasaje es de conservarlo, porque ha sido una salida en la época de la colonia para las caravanas que iban no a Santa Cruz ni al Chapare, porque no existía el Chapare. En esta esquina había una pileta, hay los animales de carga, porque todo era animal de carga, y después salían rumbo a Sucre, pasaban por Epizana y Totora, todos esos pueblos que van a Sucre. Entonces yo pienso que este pasajito tiene mucha relación con la época de la colonia. Entonces eso es lo que hay que tratar de conservar y que la gente conozca esa situación. Los dos frentes son las casas donde existen, en todo el vecindario, existen estas cosas que les he contado. Mucha de la gente no quiere decir nada, no dice nada, pero han vivido con esa situación y están en esas casas. En el corazón de Cochabamba. Pero el pasaje San Rafael no significa únicamente historias relacionadas con miedo, hechos paranormales y misterio. En el ingreso por el lado norte se encuentra la plazuela Rosendo Peña, muy pintoresca por sus áreas verdes bien cuidadas y las banquetas que sirven como punto de descanso, especialmente durante aquellas horas donde el sol hace que los transeúntes busquen un refugio en medio de la sombra de los árboles. San Rafael, colores brillantes, música y amor, cada esquina cuenta su propio sabor. Entre sus calles el tiempo se detiene, un tesoro escondido que siempre te tiene. Que el pasaje San Rafael mantenga su esencia histórica y belleza arquitectónica dependerá también de que las generaciones presentes y futuras reconozcan el valor que posee no solo para los habitantes locales, también para los visitantes nacionales e internacionales, que contribuirán a difundir la existencia de este tesoro escondido en la ciudad de Cochabamba. Un tesoro escondido que siempre te tiene. Ven, camina y siente el ayer. Pasaje San Rafael, nunca lo olvidaré.